Mi nombre es Santos Jesús Briceño Ojeda, soy estudiante de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango, plantel Zacatecas. Este es un trabajo para la materia de fisiología enfocado en el músculo cardíaco, específicamente en el corazón. El corazón, como se muestra en la siguiente imagen, es realmente una bomba compuesta por dos corazones, un corazón izquierdo y un corazón derecho. Estos corazones a su vez están compuestos por una aurícula y un ventrículo. Cada aurícula es una bomba débil que pulsa la sangre hacia los ventrículos, y los ventrículos, a su vez, el ventrículo izquierdo pulsa la sangre hacia la circulación sistémica que irriga todos los órganos del cuerpo humano, y el corazón derecho la manda hacia los pulmones para que se oxigenen. El músculo cardíaco a su vez se divide en músculo auricular, ventricular y fibras especializadas de conducción y de excitación. El músculo ventricular y el músculo auricular se contraen de forma muy similar al músculo esquelético, excepto que la contracción dura un poco más. En cambio, las fibras especializadas de conducción y de excitación se contraen muy débilmente, ya que contienen muy pocas fibras contráctiles. En cambio, contienen un sistema de conducción de un potencial de acción que le permite una ritmicidad constante que le da el ritmo cardíaco, es lo que lo controla. La anatomía del músculo cardíaco está compuesta en forma de pantaloncillos, como en la siguiente imagen, en el que las fibras se separan, se juntan y se vuelven a separar, formando un retículo. El músculo cardíaco es muy similar al músculo esquelético. De hecho, también es estriado y sus miofibrillas están compuestas por actina y miosina. Se deslizan una sobre otra durante la contracción, igual a lo que ocurre en el músculo esquelético. En cambio, hay otras diferencias que se dirán a continuación. Como se observa en la imagen, el músculo cardíaco está dividido por varias líneas. Estas líneas se conocen como discos intercalares. Los discos intercalares en realidad son divisiones entre una célula individual a otra, que contienen uniones en hendidura que permiten la difusión de iones, que a la vez ayuda para que exista la transmisión del potencial de acción de una célula a otra. Estos forman a su vez lo que se conoce como sinsitio. El corazón está compuesto por un sinsitio auricular y un sinsitio ventricular. Están divididos por un tejido fibroso que recubre las válvulas auriculoventriculares, de modo que bloquea la transmisión del impulso nervioso desde las aurículas a los ventrículos. El único modo de que haya esta conexión es por el haz auriculoventricular, que es un sistema de especialización de conducción y excitación. Esto con la función de que las aurículas se vacíen un poco antes que los ventrículos. El potencial de acción promedio de un ventrículo es de 105 milivoltios, que va desde una carga negativa de menos 85 milivoltios hasta una carga positiva de 20 milivoltios. Cuando alcanza esta espiga, comúnmente dura despolarizado durante un periodo de 0.02 segundos, conocido como meseta. ¿Por qué está presente la meseta en el músculo cardíaco y no en el músculo esquelético? La respuesta es de que en el músculo esquelético solamente está la presencia de canales rápidos de sodio, y en el músculo cardíaco está la presencia de los canales rápidos de sodio y los canales lentos de calcio-sodio. Estos canales lentos de calcio-sodio, como su nombre lo indica, permanecen abiertos durante un periodo más prolongado, permitiendo así el flujo constante hacia el interior de la célula de cargas positivas, al mismo tiempo de que se bloquea la permeabilidad hacia los iones potasio, que evita la salida de cargas positivas de la célula, lo que hace que la célula permanezca positiva durante un periodo más prolongado. Lo que finaliza la meseta es el cierre de estos canales lentos de calcio-sodio y el aumento de la permeabilidad del potasio, que repolariza la célula. Cuando una persona se encuentra en estado de reposo total, el corazón bombea de 4 a 6 litros por minuto. Pero cuando se realiza un ejercicio de forma intensa, es necesario que el corazón bombee de 4 a 7 veces esta cantidad. Este mecanismo está regulado de dos formas diferentes. Una forma intrínseca, que es en respuesta a los cambios de volumen que están ingresando hacia el corazón, y la otra es la extrínseca, que depende del sistema nervioso autónomo y su estimulación hacia el corazón, ya sea parasimpática o simpática. En la mayoría de las situaciones, el flujo sanguíneo que sale del corazón está determinado por el flujo sanguíneo que llega al corazón a través de las venas por algo llamado retorno venoso. Es decir, todos los órganos y tejidos controlan su propio flujo sanguíneo local, y estos flujos se juntan en las venas para llegar a la aurícula derecha. Esto aumenta el volumen del corazón y a la vez aumenta la fuerza con la que sale la sangre a través de la aorta. Este mecanismo se llama mecanismo de Frank-Starling, que consiste en que entre mayor sea la distensión, mayor será la fuerza de contracción. Esto se debe a que la actina y la miosina se distienden hasta una fuerza de superposición máxima que aumenta la fuerza de contracción. Otro mecanismo consiste en que el aumento del volumen de la aurícula aumenta directamente la frecuencia cardíaca de un 20 a un 10%. Para comprobar lo que les voy a decir, he decidido que voy a ir a correr. Vamos a medir mi presión ahorita y vamos a medir mi presión después de ir a correr. Vamos a comparar los resultados.
A continuación voy a realizar un pequeño experimento empírico para ver las comparaciones entre mi estado de reposo y mi estado después de ir a correr. La presión es de 110/90. Ajá, 110/90. En reposo. 120/100. 120/100 después de hacer ejercicio. Sí. ¿Por qué ocurre esto? Como ya se había mencionado, el aumento de la temperatura durante el ejercicio hace que las membranas se vuelvan más permeables a los iones que provocan la contracción. Entonces aumenta la frecuencia cardíaca. Otra cosa es de que le llega más sangre al corazón porque se requiere que esté bombeando más. Entonces se distiende más y también, como ya se había dicho, según el mecanismo de Frank Starling, esto hace que la frecuencia cardíaca aumente. Coloque su dedo índice. Ahí está. Esto es después de correr. Listo. Otra implicación importante de este sistema en el deporte es de que comúnmente se cree que el sistema respiratorio es el mayor limitante durante el intenso metabolismo aerobio muscular, pero no, realmente es el bombeo cardíaco el mayor limitante que se presenta en esta situación. Además, está comprobado que una persona que se dedica a los maratones tiene un gasto cardíaco aumentado un 40% de una persona que no se dedica a eso. También las cámaras miocárdicas de ellos es un 40% más grandes. También la masa muscular es un 40% más grande. Es decir, no solamente se hipertrofia el músculo esquelético, también se hipertrofia el músculo cardíaco. Pero esto ocurre más que nada en los que se dedican a entrenamiento de resistencia, no tanto de velocidad. También está comprobado que con este aumento de gasto cardíaco, en reposo su gasto cardíaco es técnicamente igual al de nosotros, excepto que con una sístole mayor, con una frecuencia cardíaca menor. Otra forma de regulación es dada por los nervios simpáticos y parasimpáticos que inervan el corazón, que tienen mucho que ver con la eficacia de la bomba cardíaca. El gasto cardíaco, que es la comparación entre el flujo sanguíneo que llega al corazón y la sangre que es bombeada, se puede aumentar hasta un 100% con estimulación simpática. En cambio, puede llegar hasta un nivel de 0 o más o menos 0 con estimulación parasimpática. La estimulación simpática intensa puede aumentar la frecuencia cardíaca en un joven promedio de 70 latidos por minuto hasta 80 a 200 latidos por minuto. También aumenta la fuerza de contracción a un doble, aumentando así el volumen y la fuerza de eyección. También aumenta el gasto cardíaco de un doble a un triple, además del gasto generado por el mecanismo de Frank Starling antes mencionado. En cambio, la inhibición de los nervios simpáticos puede disminuir la frecuencia cardíaca hasta un 30%. La estimulación parasimpática o vagal tiene un efecto contrario a lo que genera la estimulación simpática en el corazón. Puede incluso eliminar el latido cardíaco durante algunas fracciones de segundo, pero después de esto generalmente el corazón escapa y comienza a latir a una frecuencia de 40 a 60 latidos por minuto. También reduce la fuerza de contracción hasta un 20 a 30%. Esto se debe a que la ubicación de las terminales parasimpáticas generalmente se encuentran en las aurículas, en lugar de en los ventrículos donde se genera la contracción de potencia. Esta ubicación explica por qué tiene un efecto sobre todo sobre la frecuencia y no sobre la fuerza de contracción, aunque una reducción en la fuerza de contracción y la frecuencia de contracción puede reducir el bombeo cardíaco hasta un 50%. Las terminaciones parasimpáticas ocupan como neurotransmisor principal a la acetilcolina y las simpáticas a la noradrenalina. En la siguiente tabla se observan 4 curvas de función cardíaca que relacionan la entrada de la presión auricular derecha con el gasto cardíaco en los ventrículos. Dicen que a cualquier presión auricular dada, el gasto cardíaco aumenta o disminuye dependiendo de las estimulaciones parasimpáticas o simpáticas. Esto se debe a las variaciones en la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Otra regulación está dada por los iones calcio y potasio. El potasio tiene un efecto sobre el potencial de membrana y el calcio tiene un efecto sobre la iniciación de la contracción en el músculo cardíaco. El exceso del ion potasio hace que el corazón esté dilatado, flácido y reduce la frecuencia cardíaca. Incluso puede bloquear la transmisión desde las aurículas a los ventrículos a través de la auriculoventricular.
Si se triplica la cantidad de potasio, puede crear problemas en el ritmo cardíaco e incluso la muerte. Esto se debe a que los iones potasio reducen el potencial de membrana en reposo, es decir, la hacen más positiva, la despolarizan. Si se reduce el potencial de membrana en reposo, también se reduce el potencial de acción. Esto hace que el corazón sea cada vez más débil. Los iones calcio tienen efectos esencialmente contradictorios a los iones potasio, es decir, pueden llegar a producir contracciones espásticas que son causadas por la relación que existe entre la concentración de iones calcio y la iniciación de la contracción. Por el contrario, las reducciones a niveles demasiado bajos de iones calcio pueden llegar a producir debilidad en el corazón, similar a la que se ocurre cuando hay exceso de ion potasio. Afortunadamente, el sistema de regulación de calcio está bien definido. La siguiente práctica es para demostrar el mecanismo que tienen algunos neurotransmisores y iones sobre el músculo cardíaco. Para empezar nuestra práctica tenemos que realizar una incisión en nuestro espécimen con ayuda del bisturí. Ahora con las pinzas Mayo vamos a proceder a abrir el mediastino. Con ayuda de las pinzas con dientes vamos a abrir la incisión. Ahora, con la ayuda de una sonda canalada vamos a dejar a descubierto nuestro corazón. Y se vería así. Ahora procederemos a agregar sustancias. Comenzamos con epinefrina. Contamos los latidos por minuto que hay. ¿Cuántos latidos contaste? 60. Ahora limpiamos con cloruro de sodio. Algodón. Ahora agregamos troponina. Contamos los latidos por minuto. Son 55. Limpiamos con cloruro de sodio. Algodón. Ahora agregamos cloruro de potasio. Se puede observar que el corazón se dilata y se torna flácido. Algo como se vería en un globo, así. Ahora limpiamos con cloruro de sodio. Algodón. Nuestro corazón volvió a estar normal. Más o menos así. Ahora procederemos a agregar cloruro de calcio. Nuestro corazón se torna cianótico, pues la contracción se ha aumentado hasta niveles espásmicos. Se mira más o menos así, parece que empieza a morir. Ahora procederemos a sacar el corazón. Retiramos el corazón
ya no está recibiendo flujo sanguíneo, que sí que no tarda en morir. Vamos a comenzar a administrar lo que es epinefrina y troponina. Comenzamos con epinefrina. Ahora cloruro de sodio. Y procedemos a limpiar. Ahora agregamos troponina. Cloruro de sodio. Se puede observar que a pesar de que el corazón ya no está recibiendo flujo sanguíneo, sigue latiendo. Eso implica el efecto de la epinefrina sobre el músculo cardíaco. Limpiamos. Cloruro de sodio. Limpiamos. Epinefrina. Parece que el corazón ya se quedó sin sangre y ha dejado de latir. El corazón humano cuenta con un sistema de autoexcitación rítmica y contracción repetitiva, aproximadamente 100.000 veces al día y 3.000 millones de veces en la vida de una persona promedio. Esto es gracias a un sistema de generación de impulsos rítmicos y la conducción de estos impulsos. Cuando este sistema funciona bien, permite que las aurículas se contraigan 1/6 de segundo antes que los ventrículos. Esto permite el llenado de los ventrículos antes de que esta sangre sea bombeada hacia los pulmones o hacia la circulación sistémica. Este sistema de conducción y de contracción se puede lesionar, especialmente en daños coronarios como las isquemias. Este sistema está constituido por fibras especializadas de conducción y de excitación. La primera área de este sistema es conocida como el nódulo sinauricular, nódulo SA, o el primer marcapasos del corazón. Con una frecuencia cardíaca de 70/80 latidos por minuto, envía su estímulo al nódulo auriculoventricular a través de las fibras internodulares en un periodo aproximadamente de 0.03 segundos, o también lo envía a las aurículas a través de las fibras interauriculares. Llega al nódulo auriculoventricular aproximadamente 0.12 segundos a partir del inicio. Aquí atraviesa el tejido fibroso que divide a las aurículas de los ventrículos para enviar este impulso a las fibras de Purkinje con una frecuencia cardíaca aproximadamente de 40/15 latidos por minuto. En un lapso aproximadamente de 0.16 segundos han pasado a partir del inicio del impulso, y aquí es donde termina el impulso y se despolariza todo el sistema ventricular. El ciclo cardíaco comienza con la fase 1 o periodo de llenado, que comienza con 50 mililitros, que es aproximadamente lo que queda del latido anterior. Se le conoce como volumen T diastólico y una presión aproximadamente de 2 a 3 milímetros de mercurio. Conforme la sangre va llegando desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo, el volumen aumenta a 70 mililitros, es decir, llega a 120 mililitros, que se le conoce como volumen telediastólico, y la presión sube de 5 a 7 mililitros. En la fase 2 o contracción isovolumétrica, el volumen no cambia, puesto que todas las válvulas están cerradas. Sin embargo, el ventrículo aumenta su presión hasta 80 milímetros de mercurio para igualarse con el de la aorta. Durante la fase 3 o periodo de eyección, la presión del ventrículo aumenta incluso más, debidamente a la gran presión que existe en el ventrículo, y el volumen ventricular va disminuyendo conforme va saliendo hacia la aorta. Fase 4 o última, periodo de relajación isovolumétrica. Al final de la eyección, la válvula aórtica se cierra y la presión ventricular disminuye hasta un nivel diastólico.
lo que refleja la disminución de la presión sin los cambios en el volumen. Isovolumétrico nos deja un volumen de 50 mililitros y una presión de 2 a 3 milímetros de mercurio. El aumento de la temperatura, como en el caso en el que se presenta fiebre, puede aumentar la frecuencia cardíaca hasta el doble. Por el contrario, cuando se reduce la temperatura, la frecuencia cardíaca puede disminuir hasta unos pocos latidos por minuto, como en el caso en el que se acerca a la muerte por hipotermia, que es entre los 16 y 20 grados centígrados. Esto se debe a que el aumento de la temperatura hace que la membrana sea más permeable a los iones que controlan la frecuencia cardíaca. Un caso no patógeno suele ocurrir cuando se realiza una actividad física, la temperatura aumenta de forma transitoria y la frecuencia cardíaca también, aunque el exceso de esto puede inducir a que haya un debilitamiento de los sistemas metabólicos y el cuerpo se fatigue.